Bien, señores, vamos a debatir, por supuesto, de todos los anuncios. Está con nosotros Eduardo Beliboni del Polo Obrero. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Está Sergio Chousa, economista. Él hizo un análisis sobre todo esto. Bienvenido, Sergio, también. Y está Luis D'Elia. Bueno, no sé quién quiere... Y, por supuesto, todo el panel, disculpen, ¿no? Todo el panel de prestigiosos compañeros. ¿Quién quiere empezar? Eduardo, me parece que va a estar más picante Eduardo. Y después vamos por ese sector. No, bueno... Por un lado es un reconocimiento a la gravedad de la situación que veníamos anunciando hace rato, veníamos hablando con el ministro sobre la situación social. ¿Pero te la habían negado en algún momento? Sí, claro, cuando decían que no hacía falta abrir los programas y que ahora estamos haciendo una especie de IFE que es menor a la del año pasado. El año pasado eran 9.000, ahora son 9.000 por 2 meses, pero la devaluación que ha habido del peso es enorme, sí, lo cual es menor que la del año pasado. Sí. De todas maneras es... digamos, para tirar un par de meses. Obviamente a la gente le va a venir bien, pero después de 2 meses, ¿qué hacemos? ¿Se reactiva la economía? La gente que tiene planes lo va a cobrar también. Creo que no. No, ¿Cómo? Todavía no conozco la reglamentación, pero creo que no. Creo que no lo cobran como ocurrió con el IFE. No conozco la reglamentación, es muy nuevo todo esto, pero creo que no. Hasta lo que sabemos, no. Lo cual quiere decir que los que cobran 16.500 pesos van a seguir cobrando 16.500 pesos. Bueno, al final no era el plan del FMI, ¿no? Como decías vos. No, el FMI está de acuerdo. Está totalmente de acuerdo porque dice que mientras le reserven la de ellos, que pongan impuestos, bueno, pero vos dijiste que que no le iban a dar un peso a nadie porque este era el plan del FMI. Por supuesto. Y eso bueno, lo ratificando porque el qué? FMI está totalmente de acuerdo con Esto con parece estos montos. esto es verdurita esto. Porque le preserva, es decir, no le tocan la de él. Mientras no le toquen la de él al FMI no tiene ningún problema. Eso es una... Bueno, Ahora- eso es antojadizo. es Eso lo que que decís opino. vos no tiene ningún sustento. Sí, sí, ¿Qué es lo que le toca a la de él, lo que no le toca a la de él? El FMI Acá dijo hay que pongan anuncios. impuestos, pero que no Pero le acá hay toquen la de anuncios. ellos. Pero esto es un anuncio concreto y vos hace una semana dijiste acá de que no le iban a dar plata a nadie Ese es- porque el Fondo Monetario Internacional no se lo iba a dar. Por supuesto, si vos tenés en cuenta la devaluación que hubo de los precios, Sí. mejor dicho, la inflación que hubo de los Sí. precios, la devaluación del salario. Pero vos dijiste que Por no le iban a dar supuesto un que esto peso. es una gota de agua en un océano. Acá lo que tendríamos que estar discutiendo es el salario. Es decir, lo primero que hay que discutir en la Argentina es el salario. Sí, hay que discutir Y hay tantas que cosas. Para reconvocar Néstor, el Consejo que del voy- Salario Mínimo, que hace un mes atrás lo fijó en 35.000 pesos. Eduardo, un minuto, que también quiero opinar Eduardo, Luis D'Elia, y después voy con Sergio Chousa, que analizó un poquito los números de esto. Luis. Bueno, siempre para mirar la vida hay que elegir donde uno se para. Yo durante el gobierno de Macri fui a la cárcel, 1000 días. El señor recibía 200.000 planes de Carolina Stanley y de Macri. Estuvimos en esos años los que pactaron con el macrismo Ese fue el y triunvirato. Milagro Sala, Fernando Esteche y Luis D'Elia, que terminamos en la cárcel porque no pactamos. Falso. No pactamos. Muy duro, lo que Y- decís. Yo no- Ellos nunca tuvieron recibimos 200.000 200.000 El planes que triunvirato le dio de el Stanley. macrismo. Le decía- Ahí no hacían troquismo revolucionario. No, por supuesto que es mentira. Lo hacen ahora Lo desmiento por razones totalmente a D'Elia. estrictamente Nunca partidarias. Nunca ¿no? tuvimos, me llama la atención que D'Elia se coloque en un terreno que además, no sé, parece que lo desconoce. El pacto que hizo Stanley fue con el triunvirato San Cayetano, el movimiento Evita, Barrio de Pie, la CCC. Nosotros estábamos en la calle y nos mataron a palazos. Al punto que hasta Alberto Fernández, cuando nos pegaron unos palazos terribles en la 9 de julio, dijo que había que dejar la calle. Era candidato y dijo que había que dejar la calle. Así que miente. Nosotros, el pueblo obrero no tiene 200.000 planes le dio Macri al troquismo en la Argentina. Es falso. Por Se lo dio al peronismo. Bueno, ¿Cuántos se lo dio planes al tiene? peronismo. ¿Cuántos hagamos una planes cosa. tiene? A la CCC, Beliboni, a Barrio de Pie. Hablá, Pero cuando terminá... hablemos con Zabaleta a ver si confirma lo que Pero dice. Si el ¿cuántos Polo Obrero planes- tiene cuántos planes le- menos de 40.000 tiene el Polo Obrero. Pero durante el gobierno de Macri. No. Le arrancamos, miren, No, el macrismo Yo no hablo duplicó del los planes Polo sociales. Obrero, hablo de toda la izquierda troquista. No, ¿qué es izquierda troquista? El 200.000 único en que total. tiene planes de la izquierda troquista somos nosotros. Ninguno de No, los más que tiene todos trabajo tienen en el planes. movimiento desocupados. Todos, Sí la CCC, muchacho. sí el Evita. Al punto Todos, que muchacho. Berbisky menciona al movimiento Evita como el movimiento Carolina Stanley. El movimiento Sí. Carolina, le dice. ¿Por qué es eso? Porque hicieron un pacto. El pacto lo hicieron con sectores del propio peronismo. Nosotros estamos en la calle. Los Junto sectores con- del troquismo Saliste son... durísimo, Luis. Los sectores del troquismo son muy raros en la Argentina. Nah. Estuvieron en contra de Fidel Castro, en contra del Che Guevara, en contra de Evo, en contra de Lula, en contra de Chávez, en contra de todo. Y votan después con la derecha. Todo lo que vota la derecha lo votan ellos. No, no. Es Que muy votó con la raro el derecha y que troquismo en votó la con Argentina. Macri 200 Muy leyes raro.
fue el bloque del PJ. Nosotros no le votamos una sola ley a Macri. Se lo votó entero el bloque del PJ, le Estoy votaba la ley. un poco sorprendido por esta pelea, pero bueno. Bueno, se la agarró conmigo de Lía porque No, se ve querido. que... No, porque ustedes van a la Plaza de Mayo Delía, con la nosotros plata de los fuimos- pobres encima. No, ¿Sabés qué Delía, hacen no diga ahora? eso, Delía. Te lo digo en la cara, Delía, Berigoni, ustedes le cobran... nosotros estuvimos en el puente Pueyrredón y vos decías que éramos funcionales cuando Aníbal Fernández mataba gente. Por favor, Delía, no me la quiero agarrar con vos, no me la quiero agarrar con vos porque has dejado el barrio hace mucho Partido Obrero, tiempo. si quiere hacer política, No, que haga no es verdad. política con la No es plata del verdad. Partido Obrero, Delía, es una no con la provocación. plata de los pobres. Es una provocación Le de un cobran hombre 3, 4 que en mil un pesos momento, a cada beneficiario. Por supuesto que es mentira, es falso. Y el que no va Hacé la le cobran denuncia, 1.000 como pesos Milei. de multa. Te has colocado en no el lo terreno de hagan en Milei. nombre de los pobres. Delía, te has No colocado lo en el hagas terreno de en Milei. nombre de los ¿Querés que vamos a pobres. discutir de economía? Farsante. ¿Querés que vamos a discutir de economía? Farsante. Delía es un hombre que estuvo en algún momento en movimientos sociales. Ahora ya ha dejado de estar, no sabe lo que es un comedor. Pero ¿qué Hace sabés mucho tiempo. vos lo que es Hace un mucho movimiento tiempo social? ha dejado... Y cuando Andá. en un Pará que momento- yo lo conocí en el cuando piquete un de La momento- Matanza Cuando en un hace- momento en la Andá, por Argentina favor. hubo una crisis enorme con el No gobierno de estuve Dualde. en los movimientos sociales, estuve en la Delía cárcel. se colocó En la cárcel del lado de Dualde. estuve. Ojo con esto. Porque no fui Porque, forro de la a ver, derecha como vamos- ustedes. Sí, sí, de Dualde. ¿No era la derecha, Dualde? No, Vos querido, te colocaste yo del nunca lado de estuve con Dualde Dualde. cuando mataron a Costec y Santillán. Por favor. Sabés, a Se nosotros cumplen 20 mataron a años. Martín Cisneros. 20 años. Y yo estuve a la cabeza de la ¿Qué tiene que ver? protesta. Pero cuando mataron a Ustedes Costec y Santillán, lo estás dejaron equivocado. tirado. Estás loco. Y se escondieron, No, forros. nosotros A mí me no queremos. mataron a Martín Cisneros. Y Nosotros yo salimos a la encabecé la calle, protesta en la comisaría de La Pará, Boca. Delía, está Perdón, Ustedes perdón. unos cagones. Nah, está bien. ¿Qué te Perdón. venís a hacer el revolucionario? No, yo no me hago revolucionario. Sí, Delía. querido Vos estás haciendo Portala, acusaciones. desestabilizador. Vos, claro, vos ¿Qué lo que clima querés es querés la estabilidad del meter? FMI. Hoy hay 7% de desocupación nada más. ¿Qué les te pido- pasa? les pido- yo hace creo- un tiempito estuve en Crónica. Eduardo con vos. Luis- No decías esto, criticabas Eduardo al gobierno. Luis- Pero no, Tuviste un cambio querido. rápido. Eduardo Luis, yo creo que los dos ¿Cómo no? son dos luchadores de hace mucho tiempo, tienen sus diferencias, pero no me gusta que se maltraten porque me parece que son dos Obviamente. tipos El maltrato comenzó de parte No, de Delía. querido, que la luchan verdad por la nunca gente. maltrata. Por supuesto. La verdad- la verdad es que Delía Mirá Milagro apoyó al Sala. gobierno de Dualde Los cuando que no mató a Costec y pactamos, Yo digo, Santillán. Milagro Sala, si ustedes Esteche, dos se Luis Delía. pelean, si ustedes dos se pelean, ¿cómo se relame la derecha? La gente que No. tiene plata, Pablo, la gente, ¿Eh? la gente que realmente tiene plata y a la que el gobierno debería apuntar para extraer rentas extraordinarias y distribuirla entre los menos favorecidos, es la que me parece que está festejando Bueno, cuando por- ve a dos dirigentes Bueno, porque sociales hay que se mucha- tratan de esta manera. Porque en el progresismo hay mucha inconsistencia en este momento. No se apoya un gobierno que está haciendo todo lo que puede para tratar de ayudar a los más necesitados y lo único que hacen es estar en la calle, movilizar gente, hacer piquetes ¿Sabés dónde hay y que ir, plantear Pablo? todo el tiempo de que este Hay país que es ir a una porquería. Coca-Cola, hay que ir a Arcor, hay que ir a Matarazzo, hay que ir a la casa de los 15 formadores de precios que arrinconan al pueblo argentino, no a la Plaza de Mayo a hacer política para el Partido Obrero. ¿Qué opinas, Cintia, de esto? No, yo quería decir que está bien la orientación que dio hoy Martín Guzmán, el presidente y el gobierno, porque se pone en eje algo que venimos hablando, dijimos shock distributivo, se pone en eje el tema de la distribución, ¿no? Y entonces es la cuestión de poner en eje el tema de la distribución y que se otorgue este bono en 2 cuotas a sectores que les va a venir como harina para hacer pan, ¿no? Este dinero, porque la situación es muy, muy grave. Así que me parece que por ahí podríamos retomar por esa línea, ¿no? Se volvió y es, la verdad que es una buena noticia, que además de las medidas hay que ver cómo se implementa, qué impacto tiene, por cuánto tiempo. Ahora vamos a ver el Es impacto por con única Sergio. vez, es por única vez, hay que seguir pidiendo el salario básico, el salario mínimo universal, que se dé el proyecto a la renta excedente de Guzmán es interesante, ya te das cuenta por cómo salta la oposición, Sí. no te das cuenta por quienes están en contra. Me parece que bueno, que es eso, es volver a, me parece que ahí se retomó el rumbo, por lo Bien, menos en esta primera eso es. imagen. ¿Y qué decís, Nahuel? Y después voy con Sergio, que va a explicar un poquito términos económicos esto. No, me parece que es una medida clave en el sentido que también pone en eje la distribución y cuando uno pone en eje la distribución también se pone el acento en la distribución del ingreso y de la riqueza, ¿no? Me parece que también es importante porque en plena pandemia, esto me vas a acordar mucho, en plena pandemia, cuando se hace el IFE, cuando se hace el ATP, hoy hay que tomar valor de lo que fue eso, porque eso en ese contexto
fue frente a una derecha que te decía que no había que estar con las vacunas, que te decía que no había que cuidarse, se volvió a recuperar la idea de que hay un Estado presente que te cuida, ¿sí? No te deja tirado. Y me parece que es esto, que esto es la salida de lo que fue esta pandemia. Esta transición es con más Estado, con más democracia. Entonces, hay un conjunto de medidas. Venimos de tener una temporada récord, venimos de un fin de semana récord, que obviamente que eso es un 20% también de las personas. O sea, es un sector de clase media, pero no es el conjunto. Pero se empieza a reactivar el turismo. Hay hoy la obra pública, se están haciendo más de 3.700 obras públicas. Es decir, la obra pública está siendo un sector que se está dinamizando. Y me parece que esto del bono, que tiene que continuar, porque en el medio también está la posibilidad de que el impuesto a la fortuna sea algo permanente. Está también la propuesta en el Congreso enviada por Cristina respecto a cómo van a ser los que se la fugaron para que tengan que hacer un aporte. Es decir, si uno ve a las medidas en su conjunto como un repertorio y no como medidas aisladas, uno puede decir, bueno, lógica. Es momento. Creo que se está encarando una etapa con otro enfoque que es el que necesita el frente de todos en este momento. Pablo, y Sergio, ¿para qué? Una cosita solamente, porque seguramente Sergio nos va a dar números más concretos, pero yo quiero sí hacer una advertencia. Acabo de hablar con 2 ministerios distintos que están involucrados en las medidas. Ninguno de los 2 ministerios sabe decir a cuánta gente alcanza esto. Obviamente esto tiene que ver con el diseño de la medida. Pero tienen los números del IFE ellos. No. ¿Qué dicen por ahora? El dato más concreto es, va a ser mucha menos gente que el IFE. Recordemos que el IFE fue 9 millones de personas aproximadamente, que se había planeado para 3 millones y terminaron siendo 9. Bueno, ya va a ser mucho menos que el IFE, no sabemos del número. Por eso digo, de acuerdo al diseño que tenga la medida y de acuerdo a las condicionalidades, lo mencionaba recién Meliboni, que no estaba claro, bueno, a ver qué sabe. Alcance, lo cual a mí me parece preocupante porque el propio gobierno que hace las medidas, que demora varias semanas en lanzarlas, no tenga una definición concreta de a cuánta gente alcanza. ¿Qué sabes vos, Sergio? Bienvenido. Bueno, buenas noches. Sí, me parece que la implementación ahí se cerró un poco sobre último momento, con lo cual el detalle más fino, más minúsculo, digamos, resta por saber. Me parece que puede llegar a exceder por el hecho de que incluye también a jubiladas, jubilados de la mínima y un poquito más, con lo cual ahí ya tenés una torta importante, que hay que decirlo, ¿no? Es un complemento significativo. Además de los 6.000 pesos serían 12.000 más en un solo pago para jubilados, en uno solo, no en dos, con lo cual no es menor. A ver, digo, sobre los 3 criterios de evaluación de la economía, uno, el productivo, cuánto se produce, la economía creció el doble de lo que se esperaba el año pasado, el otro es el pilar del empleo, desocupación en los niveles más bajos en 5 años, y el tercero es el que se está fallando, en línea de lo que decía Nahuel y Cintia, se está fallando mucho en el aspecto distributivo, ¿no? Y esto viene a responder, a dar una respuesta en ese sentido. Alcanza desde ya, ¿no? Va a ser totalmente insuficiente, pero me parece que da vuelta el orden de la discusión, ¿no? Y gana la centralidad por la positiva, que es el hecho de decir, bueno, hay una situación anómala, totalmente anómalo desde lo macro y desde lo externo, que es esta situación de precios totalmente desbaratados en todo el mundo por la pandemia y después por la guerra. Y entonces es el Estado el que tiene que nivelar eso. Hoy el ministro lo puso en términos de captura. Captura en un sector que está teniendo un beneficio que es inusitado, que es extraordinario, hacia otro sector que es el que no se vio favorecido en lo más mínimo, sino que se vio perjudicado porque los alimentos aumentaron más de 20% en 3 meses. En términos de incidencia, bueno, hicimos un cálculo desde la consultora sobre los deciles más bajos, el primer decil de la distribución de ingreso podría implicar alrededor de un 20% extra de ingreso anual, solamente con esta cuota, en el ingreso per cápita por persona, ¿no? Con lo cual no es tan menor, ¿no? Obviamente son salarios muy deprimidos. Estás hablando que en una familia lo recibirían, no sé, de 4 personas, 2 personas lo recibirían. Y posiblemente 2. Ahí, Eduardo, posiblemente para los beneficiarios de programas asistenciales, como son monotributistas sociales, también lo perciban, con lo cual ese universo va a estar contenido. No, todos son monotributistas sociales, ¿no? Todos son monotributistas. Todos son monotributistas. Ah, entonces sí lo van a recibir. Para mí no, pero bueno, veremos la letra fina. De todas formas son 300 pesos por día. Sergio entiende que sí. Por ejemplo, recordemos que está el RENATEP, que es el registro de los trabajadores de la economía popular, que ya son más de 4 millones, que eso es un instrumento que se hizo desde el 2019, porque eso permitía registrar también a los que eran trabajadores de la economía popular, y eso también lo que te permite el monotributo social y por lo tanto después hacer transferencia de ingresos desde el Estado. O sea, no tiene lógica que lo cobre un monotributista categoría A y B y no lo cobre un monotributista social, de todas maneras, que cobra menos. Son 300 pesos por día. Un contrapunto con lo que decía Eduardo antes, que decía, el FMI mientras la tenga, ellos están tranquilos. ¡Ojo! Porque ese punto está supeditado a la aprobación del Congreso.
Los bonos se van a pagar, está garantizado. Ahora, su financiamiento va a pasar por un proyecto de ley tratando de gravar esta renta inesperada. Bueno, Pero ahí- si no, esto no es pendiente de eso. No. Si no se aprueba, se paga igual. Se paga igual. Por Con ejemplo, recursos Sergio, propios. ¿vos sabés cómo se llega, por ejemplo, a las trabajadoras de casas particulares? Sí. ¿Cómo va a ser la implementación? Van a estar contenidas, ¿no? La implementación, ¿no? Pero, No, van a- pero ¿cómo Con se llega? o sin reconocimiento. Sí, Bueno, formal- sin blanco o en registrar. rojo. En blanco y Sí. en negro las dos. Sí, pero ¿cómo? Y los datos del IFE, digamos, de esa instancia, el Estado los tiene, ANSES los tiene, seguramente sea una transferencia directa. ¿Cómo fue el IFE? Luis, te respiraste, te tomaste un poquito de agua. ¿Por qué te calentaste con Eduardo? No con es el un polo problema obrero? con él, es confrontación de ideas. Mirá, la inflación, que es lo que nos aqueja a todos, es lucha distributiva. Yo ando diciendo por todos lados que la lucha distributiva tiene por lo menos 70 años en la Argentina. Perón en el 52 tuvo 63% de inflación. ¿Y qué hizo? Transformó en delito el agio, la especulación, el aumento injustificado de precios. Y en 3 años, Perón llevó la inflación al 0%. ¿Cómo terminó eso? Bombardeando la plaza, un golpe contra el peronismo y 18 años de exilio. Esta puja hace 70 años que existe y siempre intervienen los mismos. Hoy intervienen en la vida nuestra, por ejemplo, en el rubro alimento hay 15 formadores de precios. Es 15 formadores contra toda la clase trabajadora. Ahora, nosotros en vez de confrontar con el Estado, como pretenden algunos, lo que tenemos que es unir el Estado, el gobierno y la clase trabajadora, el pueblo, para pelear contra la concentración económica. Bueno, contra pero ahí estos no ves, 15 ahí no ves tipos. que el gobierno puede ser más duro con las empresas todavía. Bueno, en los últimos días la FIP viene aplicando multas extraordinarias a varias firmas. Los niveles de control que está teniendo la FIP... Sí, pero en realidad son multas relacionadas con irregularidades de hace varios años. Bueno, no importa, pero empiezan a aparecer señales muy duras. En la Argentina hace 70 años que discutimos cómo resolver esta puja distributiva, que casi siempre termina mal, en contra de los trabajadores y el pueblo. Ahora, Alberto Fernández es mi aliado, no mi enemigo. El enemigo son los formadores de precios, son esos tipos que no tienen patria, no tienen ningún compromiso en el frente interno. Esta es una burguesía muy extraña la que tenemos, porque no siente compromiso con el progreso y el desarrollo del país. Ellos no se sienten liderando el desarrollo interno. Y bueno, y pasan estas cosas. Ahora, si nosotros... Pero vos no podés enojarte con lo que ponen los precios y con las víctimas de esos precios que No, son... él se enoja con la manera. Los que siguen a Mirá, la gente que lleva a Eduardo. A ver, la víctima, yo ahí con él, defiendo a los que son víctimas de él. Él le cobra 4 mil pesos por cada beneficiario. No se hace eso. El que engancho haciendo eso en mi organización, lo rajo. Eso no se hace. Hablo en nombre de los pobres, no le cobren más a los pobres. 3, 4, ¿sabes cuánto vale un micro de La Matanza? 20 mil pesos. 100 micros de 2 millones de pesos. Los pobres tienen que estar pagándole la iniciativa política al Partido Obrero. No jodamos, no lo hagan más. No lo hagan más. Sí, claro, ¿Puedo contesta. contestar? Claro. Sí. Mirá, nosotros no le cobramos nada a los compañeros de los que habla Delía, que no conoce, le puede preguntar si le cobramos, al que quiera. Y es una barbaridad lo que dice, porque se lo coloca en el mismo terreno que Milei. Exactamente lo mismo dice Milei, me han denunciado, la ultraderecha me ha denunciado, me ha hecho una campaña enorme. Es exactamente lo mismo que dice la ultraderecha. Es decir, que los que él dice que le hacemos el juego a la derecha, acá el que le ha hecho el juego a la derecha. ¿Y dónde sale la plata de los micros, Beliboni? ¿Me dejás hablar? Sí, pero cuente de dónde sale la plata de los micros. Déjame terminar de hablar. ¿Y dónde sale la plata de las Si carpas? vos querés, me invitás. No le Sí, cobres pero más basta, a la Rebeca. gente, Beligoni. No quiero hablar No le tranquilo. cobres más. Quiero hablar tranquilo, Los porque pobres Delía, no hable quieren tranquilo, pero pagar cuente de dónde más. sale la plata de los Delía es un micros. hombre que Uno a estuvo uno. preso y fue abandonado por el gobierno. Y estaba resentido en una época, ahora parece que no, con todo el gobierno. Pero no quiero agarrármela con Delía, porque yo sobre Delía tengo una historia. Y no quiero hacer de eso una cuestión ahora, porque me parece que hay temas más importantes.
Delía nos dio vuelta la cara cuando mataron a Costic y Santilla. Y podés traer a, a los compañeros. Vos me Se escaparon ustedes, dejaron los cadáveres de los pibes tirados. Dejame que intervenga. Si me hicieron eso. Yo hay mataron declaraciones a Cisneros tuyas. Y puse la cara. Hay y me declaraciones 3 años tuyas. preso. Nosotros nos movilizamos ustedes al otro fueron día. unos cagones. ¿Me dejás hablar? Que dejaron a los pibes los cadáveres tirados. Los dirigentes troquistas. Si yo puedo hablar, por favor. Si no, que hable de Delía. A ver, que conteste. Si no, que hable de también. Delía. Delía no se movilizó nunca en el puente Pueyrredón. Se cumple Pero 20 que años. la columna más grande de la zona oeste la encabezamos Alderete y yo. ¿Qué es lo que está diciendo? Pero que Sos conteste. un barreta, un mentiroso. Pero Luis, que conteste Por eso, si Adelía tiene un problema conmigo personal, no hay problema. Salimos afuera, el problema es la mentira. No, nadie no quiere eso. El nivel de agresión ameritaría que yo me levante y le dé un soplamoco. Pablo, porque me está agrediendo, me está acusando de chorro. Es una vergüenza. A mí no me vas a acusar de chorro. A mí no me vas a acusar de chorro vos. Vos sos un traidor. Vos sos un traidor que no te movilizaste en 20 años. Nunca. ¿Me dejás que hable? Si no voy a gritar. ¿Cuántos se pasaron? Luis, el ministerio vos dijiste lo tuyo. Te pido por favor, Luis. Para cambiarse de órgano. Luis, te pido por favor. Se cambiaron No, basta de alusiones personales. Te pido por favor, basta de alusiones personales. Te pido algo, Luis, te pido algo. Déjalo contestar. Pero pará, ya lo dijiste. El grito de los pobres. Te pido por favor, déjame ordenar el debate. Dale. Te pido que te quedes callado un poquito, que él conteste, dejemos las alusiones personales. Por favor, porque no le suman a nadie. Delincuente, todo eso son cosas personales. Por eso, te pido por favor, basta de eso, Luis. Hay un debate de las ¿Basta de qué, Pablo? Basta de las alusiones personales, pero ya lo dijiste. Vamos a las 9 de julio. Está bien, a preguntarle a la gente. Pero él también tiene derecho a hablar. Él también tiene derecho. Acá todos van a hablar y él tiene derecho a contestar. Mucho en TN eso. Vamos a la 9 de julio a preguntarle a la gente. Vayan. No hay ningún problema, lo llevo al barrio que quiera, no hay ningún problema. Miren, lo que... Yo esto, Eduardo, de verdad no sabía todo nada. bien, no hay problema. Estoy acostumbrado. Estos últimos días, estas últimas semanas han sido de estas características de la ultraderecha. Bueno, eso lo entendía, lógicamente. Hay gente que está en contra de la protesta popular, está en contra del reclamo. No todo el mundo piensa dentro del oficialismo lo que piensa Delía. Hay gente que piensa que hay que reclamar. Hay gente que piensa que hay que pelear en la Argentina, que hay que pelear por lo que ustedes llaman puja distributiva, como lo quieran llamar los economistas. Hay que pelear en la Argentina porque el salario tenga el nivel de compra que necesitamos en este país. Que las personas trabajando puedan vivir de su salario. Por eso hay que pelear, hay que movilizarse, hay que luchar. Todas las demás agresiones personales las dejo de lado. Se cumplen ahora, me acaba de llamar Orlando, un compañero del Frente Popular de Villa Santillán, compañero de Maxi Darío. El jueves nos reunimos para organizar la marcha número 20. 20 años se cumplen el asesinato de Costic y Santillán. La historia está escrita. Está ahí, para el que la quiere ver, la revisa y ve qué conducta tuvo cada uno y listo. No vamos a discutir a los gritos acá en un programa de televisión con los graves problemas sociales que hay hoy. No vamos a hablar de lo que ocurrió hace 20 años, pero el que lo quiere buscar lo puede encontrar y sabe cuál fue la conducta de cada uno. Digo, para despejar también y concentrarnos en los problemas. Miren, lo del bono son 300 pesos por día y dura 2 meses. ¿Qué hacemos dentro de 2 meses? Es decir, no está replanteada en la Argentina un desarrollo económico que nos permita, como dicen ustedes, una puja distributiva, una redistribución. Los trabajadores tenemos que tener una perspectiva en la Argentina propia, independiente, y tenemos que tener un planteo de lucha en la Argentina. Porque hay una puja en la que los empresarios tienen lobbies, hacen planteos. Por ejemplo, las LELIC en este país siguen vigentes, son 2 billones. No, pero quiero que te conteste pagan por Sergio. cada punto 60.000 millones. Pablo. Eduardo, no, para que va a contestar Sergio. No, te pido. Luis, ahora vos te quedás para... Ahora la seguimos con vos. Vos te vas a quedar un ratito más para hablar de la corte y demás. Aguantame un cachito. No, pero viste... Aguantá un cachito, dale. Yo creo Sergio. Que es necesario el debate para los sectores que están excluidos del sistema, que la verdad que, bueno, por suerte han bajado en los últimos 2 años, porque de nuevo, la desocupación, podemos discutir si los ingresos de los asalariados son suficientes o no, seguramente no, pero hay menos desempleo. Pero aún hay un cúmulo de gente que está fuera del sistema y me parece que es loable la discusión sobre un ingreso universal, ciudadano, y no creo que implique un costo fiscal altísimo en relación a la cobertura que hoy tienen programas como el Potenciar Trabajo. Ahora, me parece que hay que contextualizar, ¿no? No es el mismo contexto
que el de hace 2 años, cuando la gente no podía salir a la calle, no podía trabajar directamente. Esto es un complemento para hacer frente a una anomalía, que es que los precios se dispararon. Y en ese sentido, me parece que el foco lo tenemos que poner sobre sectores que salieron desembosados a defender privilegios de los deciles más altos de la distribución del ingreso. Hoy Larreta, cuando dijo es inaceptable, la sociedad no aguanta más impuestos, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al 3% de la crema que eventualmente va a ser grabada para fondear esto. ¿A ese sector le está hablando? No, el Pero, mensaje es a la Sergio, clase media, me parece, ¿no? No es cierto pero que no es la misma la que no va a situación. pagar esto. Sergio, es cierto que no es la misma la situación que hace 2 años respecto de las restricciones, pero lo cierto también es que en lo que va de administración de Alberto Fernández, empeoró la distribución del ingreso, no mejoró. Es decir, Crecimos, pero no distribuimos bien. creció la macro, mejoró el nivel de empleo, pero ese empleo es cada vez más precario, cada vez paga peores salarios, cada vez arroja el empleo más personas a las instancias de la pobreza, y si la desigualdad creció durante el gobierno de Alberto Fernández, yo no diría que es una situación para, bueno, estamos mejor que cuando hubo que dar el IFE. No, estamos mucho peor que cuando hubo que dar el IFE en un gobierno que se jacta de tener que abordar la problemática de la justicia social desde una óptica de sensibilidad y no desde el palo. Digamos también que hoy hubo un reconocimiento de esa problemática. Sí, sí. Hoy hubo sigue un siendo un reconocimiento reconocimiento parcial, sigue siendo un de que reconocimiento es el acotado en el problema, tiempo. Es el problema. Está bien. Y otro tema es que... La pregunta es si esta es la solución. No, bueno, si este es el abordaje No, bueno, integral. ningún pero este es el bono, camino, ¿o ningún no? bono por única vez puede ser una solución. ¿No? Por eso tampoco, también hay que plantearse el tema de no estigmatizar los cortes, no estigmatizar a la pobreza. La pobreza, quienes padecen la pobreza no tienen la culpa de la pobreza. ¿No? Qué sé yo, hubo un verdurazo la semana pasada al frente de la sociedad rural. Y está bien. O sea, coincido cuando Luis dice hay que ir a movilizar a las puertas de las 15 empresas que son los formuladores de esta empresa. Está bien, es verdad, pero pero en paralelo digo, no podemos culpar a quienes padecen la pobreza de la pobreza. Yo creo, Pablo, por una cosa muy sí, breve. por supuesto, Hay no. lo que dijo Sergio que me pareció interesante, que es también esto, más allá de la medida en sí, creo que pone el eje, la lupa, el foco en las élites, ¿no? Porque lo que hay que empezar a discutir acá es, bueno, ¿quién es este 3% que se la está llevando? ¿No? Cuando se habla de renta inesperada, de renta extraordinaria, de los que se la fugaron, es decir, eso tiene rostro, la inflación tiene rostro, es decir, hay un rostro, tiene nombre y apellido. Cuando decimos hay 10 monopolios que deciden si los argentinos o las argentinas comen o no comen, bueno, me parece que la discusión del bono también fue atada a esta idea de, bueno, hay una renta extraordinaria, inesperada, le pueden poner los nombres que quieran, pero decir que hay que ir a capturar. Por lo tanto, cuando vos discutís esto, necesariamente tenés que discutir quién es la élite en la Argentina, quiénes son esos grupos, quiénes son esas corporaciones, y me parece que eso es algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta algo que venimos insistiendo, que en la pandemia, esto... Siempre, viste, en Argentina solemos pensar que lo que nos pasa acá nos pasa solo acá, pero cuando vos agarrás la revista Forbes, por ejemplo, te indica cómo fue que en la tragedia, o sea, en una de las peores tragedias que tuvo la humanidad, como fue la pandemia, los más ricos crecieron en Ahora, 2/3 sus ganancias, ¿no? Y ¿Me eso tiene permitís que ser que una te diga oportunidad algo? para profundizar. ¿Me permitís sí. que te diga algo? ¿Cómo Vos sabés no? que tu discurso para mucha gente de la sociedad de la Argentina es un discurso muy parecido al que tiene el señor Beliboni. No sé Es un qué. discurso muy trosco que lo único que ha hecho en el último tiempo... pero el nuestro. En el Que el último tiempo no 1% importa, pero concentra el parecido. 99, Pero Néstor, te lo dice hasta el más único- socialdemócrata Lo único que del hizo mundo. en el último tiempo, vos sos reíte todo lo que quiere, es alimentarlo a Milei. Eso alimenta a ¿por qué Milei. sería? No, porque las grandes empresas de la República Argentina son los que se fugan el capital, son los que se la robaron, son los que Pero eso esto, no es son los ser que lo otro. trosco. Eso, la verdad, honestamente, te lo digo sinceramente. Ahora, se me lo dejan hasta que tengo voto, que ir a Luis, ¿tenés un mensaje de quién? El padre Paco Olveira. Sí. Acá está. Un gran amigo, sí. Te agarré tarde, pero te escuché. Gracias, hermano, por decirle las cosas en la cara de ese forro. Con esas palabras No, te pido por favor, no, te pido por favor. Tomá, Paco Olveira. Sí, es un amigo Paco Olveira, Tomá. pero... No, ya lo sé, Tomá, yo te Pablito, creo. lee. Yo te creo No y miento, lo respeto y lo mirá. quiero al padre. Yo Paco sé, Olveira, yo sé, pero Paco no me sabe que gustan, estás leyendo no ese me gusta, mensaje. este no es el lugar para alusiones Bueno, personales. Paco Olveira. No me gustan las agresiones personales. Claro, de verdad no me lo que gustan. trabajamos con los Te- pobres, de te voy a verdad, decir- te voy a estamos decir una cosa, cansados te voy a de decir esta una cosa. cosa. A mí que este no le debate... cobren más a los pobres. Está bien, bueno. No lo hagan, no lo hagan. Está bien, a mí me duele este debate, te soy sincero, a mí me duele este debate, pero bueno. Pablo, ¿te puedo decir algo? Porque me quedó pendiente respecto Sí. a lo que decía Nahuel, que me parece muy interesante. Que no deja de parecerme una reacción
episódica del gobierno ahora frente a la cuestión internacional de los precios. Esto de hay una renta inesperada. Está bien, listo, hay una renta inesperada producto de la guerra, vamos a captar esa. Cuando la desigualdad en la Argentina es estructural. No es episódica, no es circunstancial, no es... Pero empeoró. Pero por supuesto que la guerra lo único que hace es poner aún más en evidencia una cuestión estructural que este gobierno, insisto, parece una letanía, pero que este gobierno, lejos de intentar resolver esa desigualdad estructural y cada vez más dramática, porque la característica que tiene la desigualdad es que cada vez es peor, cada vez es mejor la situación para los más favorecidos y cada vez es peor la situación para los más desfavorecidos. Entonces, cuando vos tenés una reacción episódica, acotada a un momento, a un momento puntual, donde vos decís, vamos a acometer esta emergencia de esta manera a través de este bono puntual que tiene esta vigencia, mayo y junio, punto. Cuando vos lo abordás de esa manera, lo que vos estás haciendo es poniéndole una temporalidad al ataque a la desigualdad. No, está bien, pero para Mariano, yo entiendo que no hay que ponerlo como algo episódico, pero digo, desde el origen del Frente de Todos del 2019, y en la campaña incluso del Frente de Todos del 2019, siempre se ha planteado con claridad que había una élite que fugaba, cuando se planteaba el tema de las LELIC. Y nada se hizo contra ellos. Bueno, pero vos me decís que esto es algo de los episodios. Nahuel, cuando fue la pandemia, cuando recién arrancó... Lo discursivo está muy bien. Nada se hizo contra las élites fugadoras en Argentina. Nada. No se abordó ninguna iniciativa parlamentaria que permitiera claramente capturar esa renta. No se metió en cana ningún empresario delincuente. Nada. No, pero déjame decir dos cosas. Se hizo el impuesto a la fortuna, que fue un proyecto de Máximo. Se hizo el impuesto, la exención del impuesto a las ganancias, que benefició a más de 1 millón de trabajadores. Es decir, no es cierto eso. De hecho, hubo directamente pedidos de juicio concreto. Entonces, ¿a quién? ¿Cómo? No, se está investigando, hay una causa judicial por la investigando por el FMI. Sí. No, pero pensé que decías contra empresarios, perdón. No, yo te decía que no fueron contra empresarios en ningún momento. No, pero pará. Después acuerda. Alcanza, no, por supuesto que no alcanza. Lo que te quiero decir es, si querés, justamente no ser episódico y no discutir el bono disociado del resto. Si este bono es solo un episodio, como bien decís vos, te voy a dar la derecha, no va a alcanzar. Si este bono lo que permite es profundizar, que es lo que tiene que hacer el Frente de Todos como fuerza política, y este es el momento, con las distintas corrientes, y esto sirve para profundizar y para poner en debate, bienvenido sea. Dice el periodista, bueno, pero ahora yo también ahí te voy a preguntar... El salario mínimo vital y móvil para que deje de ser de indigencia, que hoy es de indigencia, no de pobreza. Lo es. Es de indigencia, igual que las jubilaciones. A ver, Luis. No, yo creo que las medidas son buenas, el tiempo informa, son compensatorias en la lucha distributiva. Me parece que si uno analiza los parámetros macroeconómicos, están bien. Digo, hay que resolver hoy cómo salimos de la inflación con 2 o 3 puntos menos en perspectiva. Este año es un buen año económico. 7 de desocupación. Vamos a exportar 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Probablemente estemos creciendo otro 10% del PBI este año. Digo, el análisis es esperanzador. Esperamos un minuto, vos te quedás, pero quiero que cierren Chousa y Beliboni, que después tenemos 2 invitados más. Sí, yo breve recuperando un poco lo que decía Mariano. Cuando uno repasa lo que fue el proceso virtuoso de 2003-2015, esa mejora distributiva, primero de todo, fue gradual. No fue en 4 años, fue paulatina, acumulativa, pero paulatina. A través de un crecimiento económico prácticamente sin interrupciones, a partir de eso mejora de los indicadores socioeconómicos y mucha acumulación política, ¿no? Bien. Una consolidación política muy importante que te permitió hacer esas transformaciones que me parece que hoy es lo que está faltando. Gracias, Sergio. Eduardo, para cerrar. Muy breve, 40% de pobreza, 50% de los pibes por debajo de la línea de pobreza. Esto es una aspirina para un cáncer, no tiene ninguna envergadura, a no ser que discutamos el salario. Porque el salario también es reactivador de la economía. Porque eso mueve los planes también, ¿no? Mientras tanto, salario mínimo. Por supuesto. Mientras tanto, se imprime para pagarle LELIC. 2 billones. Cada punto de la LELIC son 60.000 millones que se fugan de este país. Como decía el periodista, hay que parar la fuga de capitales y hay que desarrollar la producción. Eso no está ocurriendo en la Argentina. Gracias a los dos. Ahora nos vamos a meter en la discusión sobre el tema de la Corte Suprema versus el Poder Legislativo. A ver, ¿qué decía el ministro de Justicia, Martín Soria, en el día de hoy?
lo dije una y otra vez, estábamos ante un golpe institucional, estamos frente a una situación verdaderamente inédita. Es la primera vez que, por ejemplo, un bloque parlamentario como el de la oposición, o sus medios, ¿no? Clarín y La Nación, celebran que la Corte Suprema de Justicia de un plumazo le arrebate las facultades de legislar que tiene el Congreso, ¿no? Es una situación totalmente anómala la que estamos observando. Bueno, señores, a ver, primero le quiero escuchar a Cintia sobre esto. Sí, bueno, es un golpe institucional. Pero un golpe institucional no solo de la Corte Suprema, yo creo que es un golpe institucional de las élites dominantes. Porque la Corte Suprema, ¿qué intereses está defendiendo? ¿Qué disciplinamiento está generando? Tal vez por ahí, para hacerlo más accesible a la comprensión común, ¿no? Esta idea de este planteo de Néstor Dib siempre que nos interpela diciendo lo que entiende o no entiende la gente. Son 3 personas, 3 jueces que van a decidir la institucionalidad de la Argentina, pero además van a organizar y van a dirigir, ¿no? Rosati como presidente, al órgano político del Poder Judicial. O sea, esto, ¿sabes desde cuándo se eligen las autoridades de la Corte a sí misma, por ejemplo? De la década del 30, cuando la Corte convalida el golpe de Irigoyen, asume y sostiene privilegios, ese es el precio que se paga, y a partir de ahí se autoelige. Esto tiene las similitudes del golpe del 30 de Irigoyen con las connotaciones del momento, ¿no? Con las connotaciones del momento, pero están imponiéndose. Por eso decimos que es un golpe institucional sobre el Congreso y arrogándose una capacidad que no tienen. Ya estoy, Nahuel, para que quiero presentar al doctor Luis Arias, que fue juez, y a Gustavo López, que, bueno... También soy hace 42 años abogado y hace 30 que doy esta materia como profesor regular en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, explícale a estos alumnos que tenés detrás de cámara qué es lo que hizo, cómo debiera haber Anoche tuve un debate muy interesante y fuerte entre compañeros de cátedra que hace exactamente 29 años que ganamos el primer concurso en esta materia. Y para mí no hay texto sin contexto, porque uno si analiza en una burbuja el fallo de la Corte, se podrán discutir algunos términos, pero el problema es el contexto. ¿Por qué el contexto? Hace 15 años que regía una ley. Hace 5 que la Corte tenía para resolver un recurso. En el año 2014, además, frente a una presentación de Moner Sanz, si bien rechazan el recurso, analizan el fondo de la cuestión, porque Moner Sanz sí ataca la ley del año 2006, que modifica el Consejo de la Magistratura. Y la Corte convalida la ley. Y la Corte convalida, exactamente, la Corte convalida. Ahora bien, ¿qué es lo peligroso de todo esto que lo explicaba Cintia? Es una Corte que se vota a sí misma porque el presidente y el vicepresidente lo son porque se votaron ellos mismos para ser presidente y vice. Automáticamente el presidente de la Corte pasa a ser presidente del Consejo de la Magistratura y además sacan un fallo donde lo llevan al Consejo de la Magistratura para sancionarlo. El mismo presidente de la Corte saca el fallo para sancionarlo como presidente del Consejo de la Magistratura por el fallo que sacó el juez de Paraná. Ahora, yo quiero señalar lo siguiente. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tenía una composición original de 20 miembros. La Constitución del 94 delega en el Congreso la ley. No se le atribuye el poder constituyente. Y en la cláusula 13ª transitoria de la Constitución del 94 le da al Congreso 360 días para sancionar la ley. El Congreso se toma 3 años. Nadie interfiere en el Congreso cuando se toma esos 3 años. Ahora, que la declare inconstitucional después de 15 años, que se tomó 5 años para declararla inconstitucional. Y le da 120 días, tiene media sanción del Senado, pasa a diputados e interviene el Poder Legislativo, porque lo que está haciendo... Perdón, ¿y la Corte te vuelve a una ley derogada? Exactamente. Y desde mi punto de vista, digo, el contexto hace que interfiera la acción del Poder Legislativo. Hay un conflicto de poderes. Le da un plazo absolutamente exiguo. Se atribuye ese plazo exiguo cuando la Constituyente le daba 1 año
y teniendo media sanción interviene. En el fondo, lo que hay es un cierre de círculo del poder económico en la Argentina que en 4 años de Macri cooptó distintos órganos del Poder Judicial, incluso la Corte, porque además quiero agregar que Rosinger y Rosati no tienen autoridad moral para estar en la Corte porque ellos aceptaron un mecanismo irregular que fue entrar por decreto. Inventado por Pepín, el prófugo. Luis, perdón, Luis. Sí, yo creo que el fallo de la Corte, digamos, nunca hay una solución jurídica. En la facultad muchas veces dicen, bueno, ¿cuál es la solución jurídica? ¿Acaso no hay una? Hay un rango de racionalidades posibles. Este fallo yo lo he leído varias veces y está dentro de ese rango de racionalidades posibles. Está dentro de la lógica que maneja la Corte. El problema es que hay un discurso jurídico único dentro del tribunal. Nosotros, la discusión no puede ser la del Consejo de la Magistratura. Tenemos que avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, que entre otras cosas amplíe el número de la Corte para que la diversidad de todas las expresiones... Pero perdón, Lorenzetti le falló en contra y les avisó que iban a hacer una barbaridad, ¿o no? Sí, sí, claro, pero bueno, es parte de la diversidad de la que hablamos. Ahora, esta Corte, como la mayoría del Poder Judicial, está a merced de los poderes fácticos. Los otros días Cristina decía, el poder no lo tiene el que tiene la banda y el bastón presidencial. ¿No es cierto? El poder bueno, pasa perdón, por ahí salió la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana para decir, nosotros bancamos a... Es lo que nos gusta. Y a decir, Cristina tenía razón. Pero es la expresión, la Corte forma parte de un conglomerado de poder, de un acuerdo corporativo. Y lo tenemos que decir con todas las letras. Nosotros tenemos que romper ese acuerdo corporativo. Tenemos que cambiar la Corte. Ahora, El debate no puede ceñirse. ¿Por qué nadie No del puede oficialismo ceñirse. plantea una instancia de El juicio debate no político puede ahora? ceñirse al Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos que trabajar en 3 ejes. Primero, ¿qué perfil de juez queremos en la Argentina? ¿Queremos un juez que sea un académico? Bueno, pero, los jueces perdón, no están para dictar Ariel, clase. Se empezó con una instancia de querer una reforma judicial que no se hizo. Se quiso poner un procurador general y no se puso. Claro. Disculpame, Es decir, si todas esas instancias no se cumplieron, No. lo que yo me pregunto es, Pero ¿por qué yo no digo, se aborda, yo no- por ejemplo, desde yo- el oficialismo, el pedido de juicio político contra A ver, Rosati? Hay algo A que ver, dice Luis que para mí perdón, es importante. no me interprete, Dale. yo quiero terminar. Digo, definamos el perfil de jueces que queremos en la Está Argentina. No sé si va a estar Rosati o Molea, que no creo que haya mucha diferencia. Molea fue destituyente. Ahora digo, si ponemos las reglas de juego, si definimos qué tipo de juez queremos, qué perfil de juez queremos, su límite de discrecionalidad va a estar acotado. Primero, digo como eje de debate, no estoy bajando una propuesta ¿Qué quiere decir concreta. con qué perfil de juez Segundo quieren? eje de debate. Perdón, ¿qué Pará, quiere pará, decir? ahora No va, entiendo lo que quiere decir la con soci- qué perfil de después juez. lo desarrollo si hay tiempo. Es que el oficialismo no puede Sí, mover, no tres puede poner ejes, un procurador y tres se quiere ejes, cambiar toda la Corte tres Suprema. ejes, perfil de La verdad que jueces, me parece Bueno, poco participación realista. de la Es querer. sociedad Claro. en los ¿Qué perfil de procesos de juez? designación y remoción de jueces y en el control de la gestión a través de un observatorio, ¿cierto? Tiene que ser porque el poder judicial está desvinculado de la sociedad. Y la tercera cuestión es esta, que tiene que haber pluralidad de expresiones. Yo digo siempre, si un juez como Rosenkrantz, que representa al poder concentrado, que toda su trayectoria como abogado de Estado... Siempre defendió a las mismas empresas. Bueno, yo también quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza representante de las minorías sexuales. El punto es clarísimo. Porque no interpretan Pablo, el derecho hay de una la misma cosa ahí manera. que me Está parece clarísimo eso. importante. Comparto plenamente. Que es, digo, se hablaba recién de la idea de los poderes fácticos, entonces me parece que no se puede disociar esto también de un análisis más regional, que es cómo en el siglo XXI el poder judicial junto con el poder mediático y financiero fueron parte de los nuevos golpes de Estado, los nuevos procesos destituyentes. Y vos fíjate qué curioso que en los últimos 10 años en nuestro país vimos 3 tipos de lawfare. Vimos el lawfare político, ¿no? Lo que tuvo que ver con la persecución judicial. Después vimos el lawfare económico. ¿Te acordás cuando en pleno macrismo la propia Corte avalaba fallos como los tarifazos cuando se buscaba? Sí. Después vimos el lawfare sanitario. ¿Te acordás cuando Larreta fue y judicializó un decreto nacional? Y me parece que ahora estaremos frente a un cuarto lawfare que sería ya un lawfare institucional. Lo que creo que es importante tener en cuenta que esto que está pasando en nuestro país también es algo que ha pasado de otras maneras con otros poderes judiciales cierto. frente a otros gobiernos Pero yo creo populares que- o progresistas. Sí, sí. Voy a Luis un minuto y Porque vuelvo quiero con vos. contestar, sí. Yo simplemente soy docente, ¿no? Profe, jubilado, docente. Y el mundo de la justicia lo miro como el conjunto de nuestro pueblo. Es
un poder que está más allá de todas las cosas, que se rige a sí mismo, lo decía Luis Arias Pero recién. que te cae arriba tuyo, No, ya pero sabes hay cómo, ¿no? cero participación popular. Claro. Hoy está en crisis el Consejo de la Magistratura, que es el organismo de control del Poder Judicial. Para ser miembro de ese organismo tenés que ser abogado. No podés ser obrero, comerciante, profesional, estudiante. No, tenés que ser abogado. Digo, hay una concepción facciosa Y corporativa. que viene de lejos. Voy a agregar algo. Perdón, hay lugares donde se juzga a la gente. Los jueces, digamos, los jurados no son abogados, pero para ser miembro del Consejo de la Magistratura tenés que ser abogado. Es medio Pero loco vos sabés eso, ¿no? que eso fue una interpretación de esta Corte. ¿Puedo terminar la idea? Fue esta Corte Sí, la que puso esa obligación. Estaba en la ley del 98 Así y la es. puso esta Digo, Corte. el pueblo mira de afuera. Es un pueblo, a ver, nadie los elige, se eligen entre ellos, funcionan facciosamente. Y un detalle curioso que agrego a lo que planteó Cintia al final, al comienzo, perdón. Aquella corte que convalidó el golpe de Uriburu contra Irigoyen tenía un cortesano que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Pura coincidencia nomás. Te fuiste, nana. No, No podemos no, condenar no, porque no, lo que no. hicieron Pero yo tomo No los- está por los tan lejos. parientes. No, No no, está no tan hagamos. No hagamos está tan periodismo lejos, de Pablo. No pariente, miento, che. No está Sí, tan lejos. no. Lo pero digo algo, la salida es política, no Sí, jurídica. es política, exactamente. Es política. Es política. Yo creo que hay que avanzar con el juicio político a los Ahí, jueces de la ahí. Corte. Se tenga o no se tenga los 2/3 para destituir. Gustavo, Yo yo creo que es un nadie lo hecho plantea en el político. oficialismo. Y además, ¿por qué no usar el mecanismo del referéndum para hacer una consulta popular Claro. acerca de la modificación? Pero es de la Alberto Corte Suprema de Fernández, Justicia? Alberto Fernández, el presidente, con el poder que tiene, la cuota de poder que tiene. Alberto tiene que hacer lo que hizo en 2003 Néstor, justamente cuando lo presionaba la Corte Suprema. Tiene que hacer cadena nacional, denunciar la presión, llamar al pueblo a movilizarse o a un referéndum para Llegaste sacar esta tarde. Corte. El primero F, 100.000 personas frente a la Corte en la Plaza Lavalle, le dijeron a la Corte que se fuera y se movilizaron Y nadie, por y la, nadie demo- utilizó, la democracia nadie utilizó ese judicial. volumen político. Nadie pareció tomar el guante de ese volumen político. Por eso estoy diciendo que lo tiene que hacer el presidente, en el Luis. Quiero oficialismo, destacar, si ustedes me permiten, porque todos podemos hablar, pero que un juez en ejercicio, como Juan Ramos Padilla, haya hablado ante 100.000 personas jugándose 40 años de carrera judicial, importante. la verdad, Además, impresionante. los fallos de la Corte no son obligatorios para los otros jueces. Cuando la Corte sacó el 2x1, ningún juez de ninguna instancia acompañó ese 2x1. Ahora, ¿por qué se derogó el 2x1? Porque 1 millón de personas salimos a la calle para que se derogue el 2x1. Creo que está clarísimo. Por eso Gracias, tiene juicio Gustavo. político. Pablo. Gracias, Luis. Gracias, Una Luis. sola chiquita. El 24 A ver. de mayo, todos de nuevo a la Plaza Lavalle por esta Corte que se vaya y por un Bien. Poder Judicial al servicio de la democracia. Gracias a todos. Programa caliente. Me quedé con una duda igual yo. Durante todo el programa. ¿Qué pensaba de Elía de Beliboni? No me quedó claro. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos.